Hola, saludos cordiales. Nuevamente para mí es un gusto poder dirigirme a cada uno de ustedes. A partir de este momento vamos a llevar a cabo la clase de psicología médica y este día toca ver un tema muy interesante. De hecho, en la última clase también les decía que el tema anterior era muy interesante y es porque es así. Hoy, pues, como lo repito, no es la excepción. Hoy vamos a hablar sobre los aspectos psicológicos del alcoholismo y vamos a dividir esta clase en dos partes, en dos tiempos. Entonces, por lo consiguiente, este es el primero de dos videos relativamente cortos que quiero compartir con ustedes. Bien, en primer término, quiero socializar con ustedes los objetivos de esta clase. Primero es definir el término de alcoholismo, luego definir el término de abuso, posteriormente el término de dependencia, tolerancia, conocer los signos y los síntomas y determinar la epidemiología. Entremos entonces, bueno, aspectos psicológicos del alcoholismo. Hablando un poco de historia, quiero mencionarles que en la mitología griega, la cerveza en sus orígenes se consideraba como un regalo de los dioses. Posiblemente en la actualidad alguien podría perfectamente ser una broma, pero realmente cuando vemos las consecuencias de la adicción, las bromas quedan fuera de contexto. Desde el año 2200 a.C., hay escritos que hablan del consumo de cerveza y de sus propiedades nocivas. En el siglo XIII, los monjes añadieron el lúpulo a modo de conservante y así se produjo una cerveza similar a la que actualmente se consume. También en el siglo X, después de haber sido mejorado el alambique por los árabes cuando aparecen las primeras referencias de la destilación del alcohol, y hacia el siglo XII, cuando se encuentra documentación que nos habla de la fabricación del agua de vida, en referencia a los licores destilados y del aguardiente, también en el seno de los monasterios. Interesante el contexto donde surgen. A partir del siglo XVI son los españoles, quienes se encargan de introducir la vid en América, y hasta tal punto llega su expansión y su repercusión popular que el rey español Felipe III restringe con leyes represoras su producción. Luego Pasteur introduce grandes mejoras en la conservación de la cerveza mediante sus estudios sobre fermentación de levaduras. Después, durante la Segunda Guerra Mundial, se vuelve a organizar todo el mercado del alcohol, apareciendo la llamada denominación de origen, así como toda la regulación de controles de calidad de las bebidas alcohólicas. Quisiera compartir entonces algunos mitos referentes al alcohol. Primero, dice que es bueno para quitar el frío. De hecho, se lo atribuyen a los rusos o a los ciudadanos de países con precisamente que tienen una geografía que se caracteriza por ser climas muy templados, muy fríos. También otro mito: el alcohol hace muy sexy al hombre o a la mujer, lo cual pues no es cierto. Recordemos que un mito son afirmaciones que no son ciertas. También el beber alcohol hace al hombre más hombre o a la mujer ser más mujer. También otro mito dice que el alcohol es bueno para el catarro, ¿verdad? De hecho, culturalmente se recomienda, pero sabemos que es un mito, no lo cura. También supuestamente sostiene que el alcohol hace vivir más tiempo, y finalmente el alcohol es bueno para los nervios, entre comillas. Y habrán muchos mitos más referentes al alcohol. Ahora, en cuanto a la clasificación de las bebidas alcohólicas, podemos decir que según su composición química, tenemos el alcohol metílico y el alcohol etílico. En cuanto al alcohol metílico, es el más simple de los alcoholes y es el que se utiliza en industrias para sus diferentes aplicaciones como disolventes o como anticongelante. En cambio, el etílico también es conocido con el nombre de etanol, que es el que llevan todas las bebidas alcohólicas que se consumen en nuestros días. Una bebida alcohólica es cualquier bebida que contenga alcohol con independencia de la cantidad o de la graduación del mismo. Eso es como muy importante. Sin importar la cantidad o la graduación de alcohol, una bebida alcohólica es aquella que lleve este componente. Luego, las bebidas fermentadas se obtienen a partir de frutos, de cereales como por ejemplo uva, manzana o cebada. Luego, los azúcares frutales fermentan y se transforman en diversos alcoholes. La fermentación es causada por moho, por bacterias y levaduras que se encuentran en el aire.
En ella la levadura transforma la maltosa y lebulosa en alcohol y anhídrico carbónico. Y ahí podemos ver precisamente la fórmula cómo se representa. Luego las bebidas destiladas se obtienen mediante la evaporación del agua con calor intenso de una bebida fermentada. Al evaporarse el agua a 100 grados y el alcohol a 78 grados, se elimina una parte del agua quedando más concentración de alcohol. Por eso las bebidas destiladas contienen mayor cantidad de alcohol que las fermentadas. Definición de alcoholismo. Alcoholismo es un estado de cambio en el comportamiento de un individuo, que incluye además de una alteración que se manifiesta por el consumo franco de bebidas alcohólicas, una continuidad de este consumo de manera no aprobada en su ambiente sociocultural. A pesar de las dolorosas consecuencias directas, puede sufrir como enfermedades físicas, rechazo por parte de la familia, perjuicios económicos, sanciones penales, un estado de alteración subjetiva en el que se deteriora el dominio de la persona dependiente sobre su forma de beber. Existe la urgencia entonces de ingerir alcohol y se le pone de manifiesto una importancia fundamental de alcohol. Alcoholismo consiste en un consumo excesivo de alcohol de forma prolongada, con dependencia del mismo. Es una enfermedad crónica producida por el consumo incontrolado de bebidas alcohólicas, lo cual interfiere en su salud física, su salud mental, los aspectos sociales, los familiares. La Organización Mundial de la Salud define el alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol superior a 50 gramos en la mujer y 70 gramos en el hombre, producido por la combinación de diversos factores fisiológicos, psicológicos y genéticos. Estos datos son muy importantes. Bastará tener 50 gramos en la mujer y 70 gramos en el hombre. Luego podríamos decir que el aprendizaje asociativo está involucrado. Se trata de un cambio duradero en los mecanismos de conducta que implica estímulos y respuestas específicas y que es el resultado de la experiencia previa con esos estímulos y esas respuestas. Entonces hay un aprendizaje social que se da para el consumo de alcohol. Naturalmente está involucrado el cerebro, los componentes sociológicos y los componentes psicológicos en la persona que desarrolla dependencia. Alcohol y tolerancia. El consumo de alcohol interfiere con muchas funciones del organismo y afecta la conducta. Pero el consumo crónico hace que el bebedor desarrolle tolerancia hacia al menos algunos de los efectos del alcohol. ¿Qué significa tolerancia? Es el consumo de una cantidad constante de alcohol que produce un menor efecto o que se requiere consumir cantidades crecientes de alcohol para obtener los mismos efectos. Culturalmente se le dice a esta persona que tiene tolerancia como un ladrillo seco, haciendo alusión a que consume y consume alcohol y en teoría no alcanza niveles altos de emborrachera o de embriaguez. La tolerancia a los efectos del alcohol influye sobre la conducta de beber y las consecuencias del beber. Esto puede favorecer el mayor consumo de alcohol, lo cual produce dependencia y también daños a la salud. Algunos conceptos básicos. Abuso de droga se define como la utilización excesiva, persistente o esporádica de un fármaco de forma incongruente o desvinculada con la práctica médica admisible. Las dependencias a drogas entonces debe entenderse como un deseo intenso o vivencia de compulsión a consumir una sustancia, dificultades para controlar el consumo de las drogas, un estado de abstinencia fisiológica, tolerancia, abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversiones y persistencia en el consumo de las sustancias, a pesar de sus evidentes consecuencias perjudiciales. Luego, en cuanto al consumo perjudicial, dice que hay evidencia que el consumo de una sustancia ha causado al individuo un daño somático o alteraciones psicológicas con alteraciones del juicio o de la conducta, como alteraciones en las relaciones interpersonales. En la práctica se tiende a considerar que un consumo regular por encima de 60 gramos sobre día de etanol en el hombre o de 40 gramos en el día en la mujer genera pues consecuencias perjudiciales.
Intoxicación patológica del alcohol. Ocurre después de beber cantidades de alcohol insuficientes para causar intoxicación, con conducta agresiva, verbal o física, que no es habitual cuando una persona está sobria. La abstinencia es un cambio conductual de adaptación, con alteraciones fisiológicas y cognitivas, que ocurre cuando las concentraciones de una sustancia en la sangre o tejidos disminuyen en un individuo que ha mantenido un uso intenso y prolongado de la sustancia. Y aquí podemos ver en estas imágenes los efectos agudos de la intoxicación. De hecho, hay una alteración en la percepción. Pensemos en el siguiente escenario: un hombre va a un bar o un X lugar donde va a consumir bebidas alcohólicas. Recién llegan a las 8 p.m., la percepción del hombre sobre los rasgos físicos de la mujer son de esta forma. Luego, a las 10 p.m., la ve un tanto más diferente, un poco más atractiva, quizás un poco más sexy. De tal modo que a la 1 m, cuando ya está completamente embriagado la persona, desarrolla esta percepción como resultado, pues obviamente, de la presencia de alcohol en el cuerpo, en la sangre de los individuos. El abuso es el consumo de una sustancia psicoactiva que interfiere de manera grave con la salud o el funcionamiento ocupacional y social de un individuo. Y estos son los criterios. Primero, un patrón maladaptativo de consumo que conlleva un deterioro significativo, expresado por uno o más de los ítems siguientes durante un periodo de 12 meses, es decir, un año. Consumo recurrente de sustancias, que da lugar al incumplimiento de obligaciones de trabajo, escuela y hogar. 2. Consumo recurrente de las sustancias en situaciones en las que el hacerlo es físicamente peligroso. 3. Problemas legales repetidos relacionados con la sustancia. 4. Consumo continuado de la sustancia a pesar de tener problemas sociales o problemas interpersonales causados, exacerbados por los efectos de la sustancia. Criterio 5. Los síntomas no han cumplido nunca los criterios para la dependencia de sustancias. Ahora, la dependencia es una condición médica del uso de sustancias psicoactivas en la que el individuo debe recurrir a la sustancia con regularidad y que debe incluir mínimo 3 condiciones de las 7 siguientes que se repiten en un periodo de 12 meses. 1. Síndrome de abstinencia, que es la reacción física que resulta de la ausencia de una droga específica. Ejemplo, sería la goma, la resaca que conocemos culturalmente. La tolerancia es una condición en la cual con el tiempo una persona requiere una dosis más elevada cada vez para provocar el mismo efecto. La dependencia, la pérdida del control. La persona consume la sustancia en mayor cantidad y por un periodo de tiempo mayor el que se había propuesto. 4. Deseo infructuoso para dejar o controlar el uso de la sustancia. 5. Gran parte del tiempo es dedicado a las consecuencias de la sustancia. 6. Deterioro significativo de actividades sociales, ocupacionales y familiares. Y 7. El uso de las sustancias continuo a pesar del conocimiento de las consecuencias negativas que conlleva este. Luego, pues, la dependencia física y la dependencia química. En cuanto a la dependencia física, es un estado de adaptación biológica que se manifiesta por trastornos fisiológicos intensos cuando se suspende el consumo de la sustancia. La dependencia química es la necesidad compulsiva del uso continuo de una sustancia, a pesar de las consecuencias negativas que trae. Esta definición es más amplia y puede incluir el uso de drogas que no producen un rebote físico, pero su uso se vuelve una necesidad emocional en la persona. Luego tenemos las etapas de las drogas. Están los experimentadores, que son aquellos que han probado la droga lícita o ilícitamente. Están los consumidores ocasionales, que son aquellos que consumen determinadas drogas y tienen preferencias por determinados productos. Los consumidores habituales consumen con regularidad y periodicidad fija. Los consumidores disfuncionales son quienes con dependencia avanzada presentan un abandono manifiesto de todas sus actividades. Su principal interés es conseguir la droga. Y el consumidor destructivo, que se encuentra en la fase final del proceso. Sufren perturbaciones físicas y psicológicas que repercuten en la familia y en su medio social. Vamos a ver las manifestaciones clínicas
del alcoholismo en la segunda parte de este video. Vamos a continuación al mismo.